Hola, claro, sin problema. Bueno, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Jorge Alfonso. Le pedí que conversemos esta tarde y bienvenido a los participantes que están. Le pedí a Jorge conversar sobre la historia de su vida, que para mí es muy interesante por estas razones. Primero, le interesa mucho lo que sucede dentro del cerebro, le interesa mucho lo que sucede fuera de él, en el universo, su honestidad intelectual y por último una ausencia total de corrección política que hace que podamos conversar de la manera que creo que es la más interesante posible. Bueno, Jorge, querido, te quiero preguntar primero, ¿dónde naciste? Pero hay más gente, che. Veo más gente yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco más fuerte, Jorge, tu volumen, si podés hablar un poquito más fuerte. Ah, quizás es mi volumen, me parece. Es tu volumen. Yo no sé cómo me escuchan los demás, si me hacen una señal, por lo menos, de que está bien. Los demás me Sí, escuchan bien, Carlos. dale. ¿Dónde naciste, Jorge? Carlitos, ¿cuánto tiempo tenemos para empezar? 20 o 30 minutos, yo te quiero hacer Santa unas Bárbara, preguntas, Santa y Bárbara. después voy Entonces a darle la... dejémonos de joder con dónde nací. Déjate de joder, vayamos al grano. Bueno, pero quiero saber, ¿dónde naciste? Acá, ¿En en Asunción? Asun- en Asunción, claro. ¿El colegio? ¿Dónde hiciste el Colegio colegio Cristo, secundario? Colegio Cristo Rey. Cristo Rey. Correcto. Bueno, lo que quiero preguntarte es tu primera etapa, como les puse ahí en el grupo, tu primera etapa de ufólogo. ¿Vos recordás cómo nació eso en vos? Y mira, yo creo que esa historia, la ufología es como el acné juvenil. Parece que le da a algunas personas en su juventud eh, se sienten atraídos hacia ese tema. Yo me arrepiento un poco de haber perdido muchos años de mi vida detrás de la ufología. La palabra ufología ya me parece bastante estúpida, porque no me gusta. ¿Qué es un ufólogo? ¿En qué universidad te recibís de ufólogo? ¿Quién te da el título de ufólogo? O sea, no. Pero por otro lado, sin embargo, dentro de la investigación, si se le puede llamar investigación a eso, dentro de la búsqueda, eh, tratando de entender un poco lo que pasaba, yo llegué al escepticismo. A través de algunos amigos que también eran ufólogos y nos encontrábamos en los, en los congresos de ufología. Y bueno, ahí ya empecé a darme cuenta de quiénes eran los escépticos y quiénes eran los creyentes. Nosotros los escépticos siempre separados en una mesa, en el desayuno. Eh, los que teníamos un enfoque racionalista del tema, estábamos siempre apartados de los creyentes. Era casi como una religión. Después eso se repitió en otras cosas. Entonces a mí la ufología me permitió entender, por ejemplo, cuando la gente manifestaba que veía cosas en el cielo, yo decía, bueno, acá hay que aprender algo de psicología de la percepción. Entonces me iba a buscar cosas sobre la psicología de la percepción. Acá hay que entender algo sobre la historia de estas apariciones. Me iba a buscar la historia de las apariciones de esas supuestas cosas que se veían en el cielo. Y así me fui entrando en la historia. Y tantas cosas de esa forma, la ufología me acercó a tantos aspectos de lo que se conoce hoy como el posible adyacente, todas las cosas que están cercanas a las cosas que uno está investigando, al centro de lo que uno investiga, las cosas que están alrededor. Y eso me fue descubriendo miles de cosas, desde la psicología, la psiquiatría, la sociología, la teología, el estudio de las religiones, las religiones comparadas. Es decir, por ese lado, la ufología me dio muchísimo, además de
muchísimos contactos y amigos en todo el mundo, que hasta hoy seguimos formando parte de grupos selectos y cerrados, de, tanto de WhatsApp como de correo electrónico. Algunos se resisten a dejar ese método. Y bueno, eso es lo que me dio la ufología, pero yo creo que si en ese tiempo me hubiera dedicado a hacer otras cosas, hubiese sido más fructífero para mí, digamos. Por ahí escribía un libro, perdí mi tiempo, o qué sé yo, ¿verdad? En fin. Quiero Estoy, preguntar, quiero preguntar a ver si me pueden señalar con las manos. ¿Ustedes le escuchan bien a Jorge? ¿Bien? Entonces es mi computadora la que nos está escuchando tan bien. Bueno, si le escuchan bien, seguimos adelante entonces. sí, yo quiero saber si todos Ahí me te escucho escuchan mejor, bien. Jorge. No, yo no cambié nada. Ahí todos me hacen así. A ver, Paula puede ser. Yo quiero saber quién es. Sí, Fernando me hace también, ok. Dale, ¿Ustedes? dale, ahí te Sí. escucho. Para Genial. mí que Bueno, están todos. entonces, vos recordás, Jorge, probablemente no haya un instante en tu vida que vos digas, recuerdo el momento en que yo dije, este tema de la ufología, este tema no se ajusta al pensamiento racional. Acá hay mucho de superstición y de creencias absurdas. Bueno, no hay un momento exacto, ¿verdad? Fue lento seguramente. No hay un momento exacto para eso. Sí hay un momento exacto en que yo recuerdo la impresión que me causó cuando mamá, que era profesora en un colegio en Barsequillo, ella era muy joven, acababa de casarse, bueno, yo era su primer hijo, y de muy chiquito ella comentó en un almuerzo que había visto el día anterior en el ómnibus, donde venían en el ómnibus de profesores, había visto una luz en el cielo y que al día siguiente salió en los periódicos. Bueno, eso, por ejemplo, sí recuerdo como un hecho importante, digamos, que me llamó a, seguramente despertó el interés en esas cosas. Pero un momento en que yo recuerde donde me haya dado cuenta de que las cosas no eran, de que había mucha superstición. Eso me di cuenta desde el principio, creo yo, hablando con la gente. Eh, el síndrome del pescador, yo creo que la gente, en psicología de la percepción se estudia mucho eso. La gente tiende a exagerar las cosas que ve. En el momento de verbalizar lo que recuerdan haber visto, hay una distorsión enorme, gigantesca. Si no hay una forma de objetivar el testimonio, ya sea con radares, filmaciones, pero hoy en día las fotos y las filmaciones son totalmente editables. Claro que en la época del 60, 70, 80, eso no existía, pero también la gente trucaba mucho las fotografías de distintas formas. Pero salgamos de la ufología, Carlos, porque es un tema muy aburrido ese. Eh, pero vos sabés que quería preguntarte antes de salir del tema, ¿vos te acordás de alguna anécdota? Ha de haber alguna anécdota interesante, porque vos te ibas a congresos de ufología, ¿verdad, Jorge? Sí, me iba a congresos, sí. Y eso, ¿no recordás así alguna anécdota? Habrá habido momentos que habrán sido Miles, desopilantes, miles, ¿verdad? no miles, miles de ¿Pero anécdotas, recordás alguno miles. que te venga a la memoria ahora? Sí, claro que me acuerdo, porque nos encontrábamos ahí con los investigadores de todo el mundo a los que conocíamos por cartas, ¿ya? O conversaciones telefónicas, o los veíamos en revistas. Entonces, almorzábamos o cuando estábamos desayunando antes del día del evento. Por ejemplo, a mí me invitó una señora que era la vaca sagrada de la ufología de Brasil, se llamaba Irene Granchi. Y ella era la mujer más respetada dentro de la ufología en Brasil y ella organizaba los congresos. Y este congreso que fue en Curitiba, yo recuerdo en un auditorio de como 700 personas, no había lugar para un alquiler. Y, y bueno, yo era el nene mimado de la señora en el desayuno, en el almuerzo, ahí sentado con ella.
Bueno, lo que sí que empezó mi charla, y yo había trucado unas fotos, me había ido al aeropuerto y subí a la torre de control y llevé una cámara, por supuesto, y yo hice que las luces del cielo raso de dentro de la sala de control, el reflejo en la ventana de esa luz hice que como si estuviera aterrizando en la pista. Y entonces me subí sobre una silla, le pedí permiso ahí a la gente, me subí sobre una silla para que pudiera dar el ángulo y las luces esas que eran redondas, encima espectaculares, eran como unos platos voladores espectaculares, aparecían sobre la pista en el aeropuerto Silvio Petiosi. Entonces yo llevé esas, eran varias imágenes así del cielo primero, después ya sobre la pista. Entonces mi relato era de que un ovni aterrizó en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que ahí estaban las fotos tomadas por los mismos operadores de tránsito aéreo. Era una cosa espectacular, que la gente estaba maravillada, extraordinario, qué bárbaro, la claridad de esta fotografía, el público estaba... Pero hacia el final yo le digo, bueno, les tengo que contar algo. Les tengo que decir la verdad. Estas fotografías son trucadas. Estas las truqué yo. Y las hice como un experimento para demostrar cómo ustedes son tan, como el público en Crédulos. general es tan crédulo para aceptar estas cosas sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? Te habrán odiado. No, vos sabés que la señora Irene que estaba allá arriba, empecé a escuchar unos gritos, que estaba allá arriba en la parte de arriba. Se fue a la sala de control, que también se veía la sala de control allá, es como un cine, allá arriba está la sala de control. Vos estás en el escenario, le ve a las 700 personas y allá arriba la sala de control iluminada. Le ve a la gente que está manejando el sonido. Ahí entró la señora desesperada a pedir que se me corte el micrófono. Después, como no, después le mandó a un tipo a que me saque el puntero láser que ella me había prestado, ¿verdad? Vino un tipo y me, dijo, me sacó el puntero láser del tipo, ¿verdad? Ese ya era, o sea, era el... Y después vino otro y me dijo que se me acabó el tiempo. Hola, me quedan 15 minutos, me cortaron la charla. Me cortaron la charla porque yo iba en contra del establishment. Yo estaba Claro, yendo que los seres extraterrestres no existían claro, y de que todo era claro. una farsa, ¿verdad? Pero eso nunca me perdonaron, nunca me perdonaron. Decime, pero algún, Esa fue una anécdota que quedó para la historia, pues todo el mundo se acuerda de eso. y alguno de ellos vino y te dijo que le pareció bien No, lo que hiciste. Nadie. no, nadie. No, no, bueno, bueno, había un par de brasileños que, colegas, digamos, colegas, ufólogos, que más o menos estaban en esa línea. Pero después el resto, todos creyentes, absolutamente creyentes, en todas las tonterías que uno pueda imaginarse. Che, en esa época estaba, Fabio Serpa ya no estaba más activo, ¿verdad? Sí, estaba activo. Y Es uno de seguía, los grandes charlatanes sudamericanos de la ufología. y él se iba a las reuniones. No, él no iba a Brasil. No, no. A Brasil se iban investigadores de Francia, iban norteamericanos, ingleses y los brasileños principalmente. Y había un argentino que solía ir, que es Alejandro Agostinelli, un gran amigo que algunos de ustedes lo conocen. Vino acá a Paraguay, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Decime, Jorge, hasta hoy en día no sabes si funciona. Ya sé que vos no te vas más, pero no sabes si siguen funcionando esas reuniones de ufología. Eh, yo estoy totalmente, mira, te digo que en la lista, tenemos una lista de WhatsApp donde escriben los muchachos, y yo ni siquiera reviso. O sea, no, bueno, en la lista están todos los escépticos, igual que yo, no hay nadie pero que yo sepa no se hacen más congresos, que yo sepa. Bueno, bueno, entonces, lo que te pasó a vos fue que de a poco fuiste viendo que este tema de la ufología, en forma casi, podríamos decir, irónica o paradójica, te fue llevando al escepticismo, al pensamiento escéptico, crítico, racional. Y Sí, un día
¿Cómo fue que decidiste fundar la Asociación Paraguaya de Racionalistas? APRA. Es que también dentro del tema de la ufología, paralelamente estaba lo paranormal, que de alguna manera también me interesaba. Ah, ya. Toda esta cuestión paranormal, de la telepatía, de los poderes mentales, eso que también era para mí un hobby de buscar y desenmascarar farsantes. Y yo iba a la televisión y le hacía apuestas a esas videntes y esas cosas. Bueno, siempre perdiendo mi tiempo en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, la gente parece que le gustaba eso. Y hacía apuestas y así empecé a coleccionar una enorme masa de enemigos dentro del mundo paranormal. Eh, y bueno, también el asunto este asunto iba más o menos en paralelo, esta cuestión de los fenómenos paranormales. Después llegó a venir acá el famoso Uri Geller, en la época de yo era un Itaí, era, ¿eh? Y todas esas cosas me impresionaban. Entonces yo dije, bueno, esto hay que ver qué es lo que hay detrás de esto. Y también seguí detrás y solamente encontré que no hay nada. No hay nada. Era más fuerte todavía mi sensación de escepticismo, ¿verdad? Porque no es que yo creía una cosa o creía la otra, sino que yo buscaba realmente. Con Nisugan teníamos un grupo que íbamos a ver casas embrujadas. A Nisugan todo el mundo le tenía como una especie de... No entendían porque Nisugan lo que hacía era trucos de magia. Y Contá creían quién es que Nisugan, Jorge, porque hay gente que no es de acá de Paraguay. Contá quién es Nisugan. Nisugan era el mago más famoso del Paraguay. El mago más famoso del Paraguay. Pero era escéptico. Era escéptico, sí. Tenía alguna patita de que había algo que en él, en lo paranormal, pero en general era escéptico. Y recorríamos las casas embrujadas, él mucho más que yo, ¿verdad? Él se iba allá al interior del país, le decían, vení acá porque acá murió no sé quién, le mataron y en esta casa hay ruido, y él ya se iba a agarrar su camioneta y se quedaba a dormir en la casa. Era un personaje. Y bueno, y todo esto nos llevó a fundar la Asociación Paraguaya Racionalista. Yo decía, bueno, hay que armar un equipo, hay que armar un equipo de gente, así como había en Argentina. En Argentina había una asociación que se llamaba CAIR, Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, donde también estaba Agostinelli y otros amigos míos argentinos. Entonces yo dije, hay que hacer algo como el CAIR acá. Y entonces empecé a buscar, a sondear, y bueno, y nos reuníamos, venía gente a mi oficina a proponerme cosas, vamos a hacer tal cosa. Y cuando yo los juntaba a los tipos y les empezaba a preguntar, ¿y vos qué opinás de esto? ¿Y qué opinás de lo otro? Y ahí me di cuenta de que las personas que dicen ser escépticas siempre tienen algo en que no son escépticos, totalmente. Tengo un compañero de colegio, por ejemplo, que es muy crítico con toda la gente que echa las cartas, con la astrología, con los videntes. Pero sin embargo, cuando vos le tocas algún tema religioso, su escepticismo se acabó completamente. Entonces, y para mí eso era una señal de alarma. Eran candidatos que no podían formar parte de la asociación. Hasta que un día ya dejé de buscar y me vino cayendo a la oficina un gran amigo, hoy día miembro de la fundación. Me dicen a mí, señor, viene un señor Ricardo Montanilla que hablar con usted. Y bueno, hacerle pasar. Y le atiendo y se presenta, me dice, yo soy el que suelo ver en la televisión y creo que sería lindo armar un grupo, una asociación. Y ahí con él, Ricardo era un escéptico de quilates. Eh, Empecé a buscar al tercero, que fue el abogado Roberto Núñez, otro escéptico también, pero de hierro. Y con ello fundamos, entre los tres, fundamos la Asociación Paraguaya Racionalista en el año 2008. Decime, Jorge,
¿Vos me escuchás bien, Carlos, o no? Yo te escucho lejos, esa es la verdad, pero los demás dicen que te escuchan Tu, bien. Acércate un poco más, tu Jorge. ¿Te máquina puedes no acercar un funciona poco ya. más? Jorge. Tu máquina no funciona, tu Bueno, micrófono. alguien me puso acá en el chat que te acerques un poco más al micrófono. A ver, Decime, a ver, a ver. decime, Jorge, en todos estos años que vos participaste, por ejemplo, te invitaban, yo recuerdo que te invitaban de programas de radio, de televisión, ¿verdad? Y te invitaban Sí, cuando venían, por ejemplo, personajes que tenían supuestamente poderes paranormales, por ejemplo, ¿verdad? sí, sí, y eso es lo que te dije, me iba a hacer desafíos y ese tipo de cosas. Eh, es decir, Sí, ¿podés pero ya contar un conté, poco? pero ya conté eso, parece que no escuchaste otra vez. Y te escucho mal, Jorge, ¿qué crees que haga? Contá un poco la anécdota del que tenía los estigmas de Giovanni, este que tenía los estigmas, que fue tan simpática esa anécdota. Sí, sí, no, bueno, eso Giorgio Bon Giovanni era un supuesto contactado italiano, ese estaba más vinculado hacia la ufología también. Y cuando vino a Paraguay, ellos fueron a Radio Ñandutí. Iban a tener una entrevista en Radio Ñandutí. Él con toda la troupe que le acompañaba, que eran unas 12, 15 personas más o menos, sus fieles seguidores. Y no me quisieron dejar entrar. Yo también estaba invitado a al panel, digamos, que se hacía en Radio Ñandutí. Y no me dejaron entrar. O sea, dijeron, si entra ese, nosotros nos vamos. Y entra ese, entonces yo le llamé a un amigo psicólogo, le llamé por teléfono, le dije, vení, a ver, que te tienen que dejar entrar a vos, y le llevé al padre Chinaglia. Padre Chinaglia era un amigo mío, ¿verdad? Un también creyente en cuestiones, eh, creía en la Ouija el padre, imagínate vos. Y esa es otra anécdota que después puedo contarte. Bueno, lo que sí que en realidad noticia fue el padre Chinaglia y se fue, en vez, o sea, fueron de mi parte, digamos, y ellos entraron a hacerle frente a Bon Giovanni, pero claro, no pudieron. Más o menos el psicólogo trató de ponerle ahí en contra las cuerdas. Entonces yo les dije desde afuera, al psicólogo le llamé, le dije, vení, poco, vas a decirle Jorge, al tipo. Jorge, espera un poco, contá primero qué son los estigmas y qué es lo que él se presentaba, cómo se presentaba él al público. Bueno, él decía que era un estigmatizado y que sus estigmas había recibido en una peregrinación en una peregrinación que había hecho en Portugal en la Basílica de la Virgen de Fátima. Que le había aparecido la Virgen y que la Virgen le había dado los estigmas. Estas eran unas cosas que él mismo se hacía en las manos. Y también tenía una cruz en la frente y una serie de tonterías así, en las piernas y eso. Lo que en realidad tenía era una catinga impresionante, el italiano. Bueno, y eso no le pudo curar la Virgen. Entonces, yo le hice decir a través del psicólogo, si él era cierto lo que decía, entonces yo le iba a pagar una internación en un sanatorio para hacerle una revisión de sus heridas. Y ahí fue el escándalo. Eso sí que fue un escándalo porque, bueno, está todo filmado eso, ¿eh? Está todo filmado, pero está en Betacam. No tenemos forma de pasarlo ahora y sin embargo, a última hora aceptó que el psicólogo fuera a hacerle unos test psicológicos al hotel al día siguiente. Estaban en el hotel Arnel. Y el psicólogo se fue a hacerle unos test al tipo al día siguiente. Con otros, fueron entre dos psicólogos ahí. Yo no tengo mucha confianza en ese tipo de test que querés que te diga tampoco. Soy muy escéptico acerca de los test psicológicos. ¿Verdad? Pero bueno,
según el psicólogo, ya tenía un diagnóstico tenía un diagnóstico del test que le había hecho a Giorgio Bon Giovanni, y su gente me mandó a mí un colacionado y al psicólogo también para que nosotros no reveláramos so pena un juicio de los resultados del test. Y bueno, fueron cosas así que pasaron en ese momento con el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Decime, Jorge, antes de pasar a la pregunta, quiero preguntarte esto. ¿Qué significa ser escéptico? Mucha gente tiene un concepto equivocado acerca del concepto. Claro, la gente piensa que ser escéptico es negar todo, que es la versión contraria a creer en todo. Como una suerte de nihilista, ¿no? Negar todo, pero simplemente por una cuestión de negarlo. Y no es eso, sino que se trata de encontrar evidencias acerca de lo que la gente afirma, buscar evidencias respaldatorias de lo que alguien afirma, someter a un escrutinio crítico cada cosa, no aceptar, no aceptar alguna afirmación simplemente porque proviene de alguien, sino someterla a un escrutinio. Ese escrutinio es de distintos niveles, desde el simple escrutinio lógico hasta el escrutinio de un laboratorio. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, yo acá ya veo una pregunta ahí, Jorge. ¿Qué opina Jorge de las últimas noticias sobre avistamientos de ovnis en Estados Unidos? Si tiene alguien una pregunta que me escriba en el chat, por favor. Sí, estuve viendo, realmente esas son algunas filmaciones que salieron hace más o menos 2017, 2018, y que fueron tomadas, filmaciones que no son muy claras realmente, pero que fueron tomadas por personal de la Armada principalmente. Y lo que hay ahora es una especie de búsqueda de protagonismo de algunos personajes que estuvieron, dicen que, vinculados al servicio de inteligencia en Estados Unidos que estudiaban estas cosas y que aparecieron hace poquito, hace una semana estuvieron dando testimonio en una sesión especial en el Congreso de los Estados Unidos. Pero el tal Elizondo, que es el que encabeza la cuestión, no tiene antecedentes de haber exagerado cosas en el pasado y no hay ninguna tampoco evidencia concreta, porque las imágenes que mostraron estos tipos que dicen que fueron imágenes desclasificadas, hay otros escépticos que reprodujeron esas imágenes, exactamente las mismas imágenes, utilizando, o sea, que muy probablemente las filmaciones que se hicieron con binoculares, por ejemplo. Y en los binoculares había lo que se llama lens flare, que es un reflejo en la lente del equipo. Y, o sea, un ufólogo logró reproducir, pero exactamente la misma cosa que lo que vieron los supuestos oficiales, que en realidad no son oficiales, son personales de rango inferior de la Armada que estaban en ese momento en el barco y que pudieron filmar. Ese es uno de los casos. Después hay otros varios, pero conclusión. ¿A mí me impresiona eso? No. Para mí son cosas concluyentes en absoluto. La pregunta es, Elizondo que hizo la declaración en el Congreso, ¿es un tipo confiable? Para mí no. Las cosas que dijo son contundentes y son definitivas, en absoluto tampoco. Son todas cosas del tipo, por ejemplo,
usted llegó a ver cuerpos de alienígenas. Usted sabe si es que el gobierno americano tiene cuerpos de seres extraterrestres guardados. Y el tipo dice que sí. Pero, ¿cómo sabe él eso? Y que hay otra persona que le refirió a él. Entonces, estamos en una, o sea, Carlito, ¿vos viste el fantasma ese que apareció en la esquina de tu casa? No, yo no vi, pero doña Juana, la dueña del bar que está ahí enfrente, ella vio y me contó, más o menos así. Entonces, para mí no tiene ningún valor, no tiene nada. Por más de que vaya al Congreso, por más de que estén ahí todos trajeados y todo parezca solemne, en realidad no hay nada detrás. Jorge, la doctora Ana María Bernet es una psiquiatra de mucho prestigio en Buenos Aires, que estuvo invitada ya en este programa y quiere hacerte una pregunta. Tenés que desmutearte, Ani, querida. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, no soy de tanto prestigio, pero curiosa soy. Sí, acuerdo contigo que si hubiera alguna cuestión concluyente, tendríamos que tener más pruebas, no esas imágenes que uno ve siempre ni hablar. Ahora, lo que yo te quería preguntar, porque esto tiene que ver con el escepticismo de que no es que no creo nada, sino que hay cosas a las cuales todavía no tenemos acceso, ¿no? Y yo siempre le digo cuando los pacientes me dicen, pero usted cree, le digo, mire, yo no puedo decirle que no creo, sino que todavía no sabemos. Y te pregunto de forma puntual. Para mí, por ejemplo, cuando accedemos como evolución de especie al lenguaje, dejamos el lenguaje preverbal que utilizan los animales o lo que sea, lo dejamos, ¿sí? Pero hay alguna manera que sigue persistiendo y que se siguen comunicando. Y de esto sí, no te estoy hablando ni de telepatía, qué sé yo. Pero un hecho concreto, Carlos, por ejemplo, que es médico también. Un bebé no sabe, un niño no sabe que la madre está embarazada antes que la madre lo sepa, por ejemplo. Dos hermanos mellizos, está comprobado. Gemelos, ¿no? Uno tiene un infarto acá y otro a 10.000 kilómetros tiene un dolor en el pecho. O sea, está comprobado que hay una comunicación que excede lo verbal, ¿sí? Eso hay miles de testimonios realmente. Eh, por ejemplo, ahora lo más cercano que se está estudiando son las neuronas en espejo. No sé si escucharon hablar de las neuronas en espejo, Las que hay todo neuronas un espejo, movimiento, sí. exacto, neurocientífico que permite explicar lo que nosotros decimos como la empatía. Alguien te cae mal o te cae bien. Bueno, esto haría que cuando uno se encuentra con una persona, hay un montón de neuronas que hacen espejo con otra persona que sincronizan y que se activan y que nos van a dar una lectura que no tiene que ver con la que persona hable o no hable. Y esto sí me parece que la ciencia está avanzando un poco en Pero esta ahí no dirección. hay, en eso, Ani, no hay nada paranormal. En el hecho de que No, yo pueda, no, para nada. En el hecho que para yo nada. pueda, no, el hecho de que yo pueda captar y las mujeres tienen una mejor, yo creo que por cuestiones evolutivas, tienen una mayor, por eso es que normal, usualmente se dice que las mujeres tienen ese sexto sentido o un séptimo sentido, porque en realidad evolutivamente las mujeres, creo yo, desarrollaron esa habilidad de poder leer eh, microseñales no verbales en las demás personas, porque eh, tenían que detectar si sus crías tenían algún problema, y esto es algo que arrastramos hace cientos de miles de años. Entonces, eso de las neuronas espejo, que nos permiten a nosotros efectivamente empatizar con alguien porque sentimos lo que esa otra persona siente, siempre se da dentro de un contexto de un contacto visual, físico o lo que fuese, o al menos auditivo. Yo estoy escuchando a la otra persona y puedo empatizar con esa persona. Pero ahí no hay ningún fenómeno paranormal. No, no, me refiero, viste, cuando se empieza a hablar de las cuestiones que no son concretas y que no son visibles, pero que se está investigando y el día de mañana uno podría llegar No, a sí, dar sí, pero así, ¿sí? ahí hay un componente físico en eso. Yo no veo nada paranormal y sí creo que, por supuesto, muchas de esas cosas podrían, eh, además, no veo nada extraño, al contrario, en esto último que dijiste, ahora en que dos gemelos, uno tiene un infarto y el otro siente un dolor en el pecho, eh,
Podría ser que haya ocurrido, pero algo que esté comprobadamente y que haya alguna forma de replicar eso, yo no conozco. Eh, es otra de las cosas, por eso te pregunto si uno, hay cosas que todavía no las conoce y que por ahí el día de mañana tengamos algún tipo de respuesta. Quiero decir, la comunicación verbal es una, pero no es la única. Eso nada más. Claro, claro que no, sí, sí, sí. No, esas señales, por eso que la gente dice, es un tipo mala onda, o es una fulana mala onda, tira malas vibras. Dice, a mí no me gusta ese lenguaje medio esotérico, pero en realidad, en el fondo, hay una realidad allí. Hay algo de cierto en esto, porque esa persona en realidad emite algunas señales no verbales, pero no son señales paranormales, son señales físicas, microseñales en el rostro, en la cara, en el comportamiento, en la voz, en su forma de moverse, en su forma de mirar, y que las otras personas eh, interpretan rápidamente. En un segundo uno toma una impresión de otra persona. Y lo traduce de esa forma, tiene mala vibra, es mala onda, etcétera, etcétera. Aunque la otra persona no haya dicho una palabra, y eso sí, pero digo, ahí hay un componente físico, hay una cuestión de que yo estoy viéndole a la otra persona, estoy escuchándola a la otra persona, estoy viendo su comportamiento, y eso me permite eh, hacer un diagnóstico rápido, instantáneo, ¿verdad? De lo que esa primera impresión me produce. Marcelo Entonces ahí Vázquez, no es necesario el escepticismo, ahí es algo que está. Marcelo Vázquez pregunta, ¿cuál fue un libro que marcó tu escepticismo en tu juventud? Algún libro de Mario Bunge, algún libro de Mario Bunge, el título uh, Pseudociencia e Ideología de Mario Bunge. Ahí también me empecé a interesar en el psicoanálisis, a debunquear el psicoanálisis, digamos, a verlo como una pseudociencia, justamente a través de Mario Bunge. Eso fue, que al final tuvimos la suerte de tenerlo acá a don Mario después de muchísimos años, ni me hubiera imaginado. El doctor Elvio Bueno quiere hacerte una pregunta, Jorge. Adelante, Elvio. Hola, ¿qué tal? Encantado. Eh, Hola, Elvio. no, nada, le comentaba nomás en el chat a la gente que esto me recuerda un poco lo que tuvimos acá muy cerca los escépticos con respecto a las vacunas, a las máscaras para el COVID. O sea, gente que se monta en una cuestión plausible. O sea, el tema de los UFOs pues se monta sobre una cuestión plausible. O sea, es de repente decir, somos los únicos en el universo, pues es una cuestión, qué sé yo, no es estrictamente racional pensar que somos los únicos seres vivientes en el universo. Entonces, sobre eso se monta una serie de argumentos que terminan generando una especie de religión, una especie de secta que cree en esas cosas que no están probadas científicamente. En el tema de vacunas ocurrió algo similar, ¿verdad? Las vacunas anti-COVID. Se montó una serie de argumentos, y no solo COVID, lo peor de todo es que sobre enfermedades que fueron muy jodidas en su momento y que fueron limpiadas por las vacunas, como el sarampión o la viruela, etcétera. Y a pesar de eso, hay gente que se montó sobre un racionalismo, entre comillas, y generó como una suerte de secta de antivacunas. Nosotros tuvimos acá en Paraguay una migración de alemanes, por ejemplo, que venían corriendo de las medidas de vacunación en Alemania y actuaban como una secta religiosa, ¿verdad? Entonces, se necesita, en realidad, mucha de la gente que está en la profesión como que le rehuye a la discusión a este tema, porque es hacer lo que vos hiciste. O sea, y acá quiero recalcar de que me parece que en realidad hace falta dentro de la comunidad científica
gente un poco más valiente que se atreva a no te digo a chocar, pero divulgar con mayor énfasis lo que en realidad está mal de cabo a rabo, que es hablar sin evidencia científica como si fuera la verdad absoluta de una religión o un dogma, ¿verdad? Entonces yo, antes que nada, quiero decirte que me parece sumamente valiente tu actitud en relación a esta parte específica de lo que vos te interesó en algún momento, ¿verdad? Y que me parece que tu actitud es absolutamente necesaria en otras áreas y en particular en mi área, ¿verdad? Eso nomás quería comentar, ¿verdad? Sí, gracias, Elio. Lo que Elio dice me trajo a colación algo importante que no aclaré desde un principio. Eh, no es que yo sea, no es que yo diga que no existen los seres extraterrestres. No, yo no digo eso. Es más, no lo puedo decir. Lo que estoy diciendo es que no hay De visitas. evidencia que a mí me pueda convencer. No hay y que a muchos, o sea, si somos exigentes no hay evidencia. Ahora, cuando vos te pones a pensar en la inmensidad del universo, cuando te pones a pensar que solo en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas, que el diámetro para atravesar nuestra galaxia, la Vía Láctea, necesitamos 100.000 años luz, viajar a la velocidad de la luz durante 100.000 años, y que galaxias como la nuestra hay solamente en unos 5 centímetros cuadrados de una fotografía que se tomó que se llama el otro día un amigo astrónomo estuvo explicando eso. En una foto, tal vez vos te acuerdes, Marcelo, la fotografía del Hubble, eh, el, le llaman el campo profundo, que de toda la bóveda, en un 5 centímetros cuadrados, había una fotografía que mostraba cientos de miles de millones de galaxias. O sea, suponer que nosotros seamos la única forma de vida, no digo luego vida inteligente, pero la única forma de vida parece poco probable. Por eso es lo que dijo Elio, me parece interesante, porque en nombre de la racionalidad también pues, podemos decir estupidez. Yo creo que todo se reduce a la cuestión de la evidencia. Nosotros no podemos afirmar ni negar nada, sino que en función de la evidencia disponible en ese momento. Y si hoy decimos que esto no es posible, pero mañana aparece evidencia, como dice Annie, de que efectivamente el hombre puede transmitir alguna forma de señal telepática, alguna forma de comunicación y que eso pueda comprobarse y que pueda repetirse en laboratorio, entonces yo voy a ser el primero en decir, mira, esto se descubrió que es real. Antes se circulaba como voz populi, pero ahora sabemos que funciona. Pero mientras no haya evidencia suficiente, eso no va a quedar en la anécdota. Decime, Jorge, en toda esta historia de escepticismo, ¿vos te vienen a la memoria algunos 3 o 4 nombres de personas vivas o muertas que vos pienses que te han impactado mucho, pensadores escépticos, que vos admirás, simplemente que vos admirás profundamente? Sí, claro. ¿Quiénes son? Mario Bunge, Sam Harris, yo creo que Sam Harris está por encima de todo. Richard Dawkins, el biólogo inglés, Christopher Hitchens, el escritor inglés, y paremos de contar. Bueno, alguien que también me impactó por lo que hacía y que fue lo que nosotros emulamos y fue lo que la gente de Argentina, del CAIR, también emuló, fue a James, el famoso James Randi, el que aparecía en todos los programas, el famoso Carlson, el programa de Carlson en Estados Unidos, el que le puso contra la pared a Uri Geller, etc. El pionero de todos
los desenmascaradores de farsantes fue James Randi. Un mago. El mago James Randi. Y él fue, digamos, una inspiración para muchos. Después vinieron grupos en Italia, grupos en Estados Unidos, grupos como en Argentina y nosotros humildemente aquí. Pero por sobre todo, el pensador más incisivo, el que me parece el más brillante de todo es Sam Harris. ¿Vos le pondrías a Bertrand Russell en la lista de escépticos o le pondría a él como filósofo Sí, nomás? yo le pondría como filósofo, pero sí. Su libro ¿Por qué no soy cristiano? Es un libro que yo leí en mi juventud también y muy interesante. Aunque está muy lejos de un libro de Harry, por ejemplo. Pero sí, Bertrand Russell era un capo. Totalmente. Y seguro que se me escapa alguien, seguro que se me escapan muchos. Decime, Jorge, en esta historia de vida de escéptico, sobre todo en el área de la religión, yo no te digo que me menciones nombres, pero sí te vienen a la memoria personas que vos perdiste amistad o incluso relaciones con algún familiar que te costó de personas que vos recuerdes. Yo creo que al contrario, che, vos sabés que no me costó, pero yo sé que hay un resquemor, sé que hay como una barrera, sí, eso en el aspecto familiar, no porque un familiar deje de quererte, sino porque lo que no quiere es, en una reunión familiar, por ejemplo, tienen miedo de quedar expuestos en cuanto a la debilidad o el infantilismo de su creencia, si es que yo estoy presente y si se toca el tema. Por eso yo evito, bueno, primero luego yo no asisto a reuniones familiares o muy poco, o sea, eh, no me interesan los casamientos, no odio las reuniones multitudinarias, no me interesa en absoluto, soy un antisocial completo y derecho. Sí disfruto mucho de una reunión con amigos, pero tienen que ser amigos así como los que estamos aquí, de los que podemos hablar de algo más que de fútbol, por Dios. Y entonces sí me siento cómodo y podemos hablar, pero normalmente no tengo esa dificultad. Sí con mi mamá, que ella siento hacerle sufrir porque ella cree que yo no voy a estar con ella en el cielo, por ejemplo, cuando muera. Ella dice que yo no voy a estar con ella en el cielo. Bueno, entonces es un problema que no puedo resolver, ¿verdad? La doctora Annie Bernet quiere preguntar algo. Annie, adelante. Yo no sé porque mientras iba hablando se me iba ocurriendo, ahora no sé. Pero bueno, está esta cosa que vos decís de las teorías conspiranoicas, ¿no? Que siempre se tiende a atribuir cosas que uno no entiende a alguna cuestión especial. Y que la gente, muchas veces ante la evidencia más probada, sigue pensando que es eso, que en eso se basan muchas de estas cuestiones. Y respecto al colega que decía por qué uno no defiende con la evidencia científica, a mí me ha pasado y retomo un poquito lo que dijiste del psicoanálisis. Yo soy psiquiatra, pero soy de la terapia cognitiva conductual que tiene basamento científico. Una vez le voy a hacer correcto, me piden un artículo sobre esquizofrenia. Entonces yo pongo lo que se puede lograr con la terapia cognitiva que tiene evidencia científica. Y pongo, pero basado también en un montón de documentos, que el psicoanálisis podía ser iatrogénico. Podía. Sí, 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 En sí, realidad sí. era el trastorno obsesivo compulsivo, no era la PTM. ¿Qué podía hacer? No, no sabes. Y eran colegas, me tuve que retractar y tuve que hacer porque el de la revista me decía, por favor, calmalo, porque ya, y no había ninguna evidencia científica en lo que ellos querían afirmar, y yo tenía mucha, y eran colegas, y sin embargo me tuve que retractar y le mostré y todo eso, pero las teorías científicas, la evidencia no alcanzan. Muchas veces la gente quiere y elige creer, y contra toda evidencia va a seguir creyendo. Así es, así es.
Así es. Mira, nosotros, Ani, teníamos, antes de formar la Asociación Paraguaya Nacionalista, había una curandera que incluso la atendió a Menem. Una curandera muy famosa que se llamaba Doña Valentina. La señora tenía la extraña habilidad, era una habilidad simplemente de prestidigitación, pero muy básica, muy burda. Lo que ella hacía era manipular con la mano gusanos que simulaba sacar de la boca del paciente. Y dependiendo si era un paciente varón, a veces ella decidía sacarle de los genitales, por ejemplo, con el solo hecho de acceder a tocarle los genitales al varón. Esta mujer llegó a tener una legión de creyentes en ella que en la casa de la señora había una fila de autos estacionados de los pacientes, era imposible hablar con ella. Y cuando a mí me contaron, y esto fue justamente a través de mi suba en el Mago, que existía esta señora, yo decidí ir junto a ella. Y fui y vi lo que hacía. Yo le dije, mira, yo soy un estudioso de este tema y quiero saber primero si es que yo tengo algo, quiero que me digas si es que yo tengo algo, si a mí me hicieron algún, algún trabajo, acá le llamamos taller. Y la señora, yo creo que era y ahí sí probablemente está en juego este tema de la percepción fina de alguien que sin haber estudiado podía leer en mí, que yo no era un tipo en el que ella pudiera confiar. Entonces me dijo, no, mi rey, vos no tenés nada, estás sano, vos no tenés ningún problema. Y yo le dije, bueno, Valentina, pero déjame ver, yo quiero estar acá presente cuando vos haces estos milagros, yo quiero ver estos milagros y quiero que me dejes filmar, yo traje mi filmadora y quiero filmar estas cosas. Me dice, no, mi rey, yo te puedo dejar que vos estés aquí presente, pero no puedes filmar. Ahora, si querés ver alguna filmación, está el señor Nicky, me dijo el apellido, un alemán. Nicky ya vino acá y filmó mucho, y él filmó. Yo guardé ese nombre en mi cabeza. Yo creía luego conocerle al tal Nicky, pero eso pasó después, ¿verdad? Yo me quedé a mirar lo que ella hacía en más de una sesión, en muchas sesiones, me fui varios días a mirar. Pero el primer día, en el primer movimiento, en el primer paciente que ella atendió, yo ya vi el truco. O sea, ni siquiera me costó nada, era lo más burdo que puedas imaginar, lo más absurdo, pero el paciente no lo podía ver. El paciente sentado con los ojos cerrados en una silla y con la boca abierta, era imposible que esa persona se pudiera dar cuenta de lo que la señora hacía. Solamente veía cuando había un gusano que le salía de la boca, la señora le hacía atajar un tarro de leche nido, me acuerdo, y en el tarro de leche ella soltaba un feroz gusano blanco, así, era un gusano de palmera, pues nosotros hicimos analizar ese gusano. Era un gusano de palmera, que ella tenía un chico que iba y le recogía los gusanos y le traía, ¿verdad? Pero no solamente gusanos, había escarabajos, había todos distintos bichos, pero todos los bichos que pudieran caberle en el empalme de la mano. Este es un famoso truco que se llama, esto es un truco que se llama empalme. Yo puedo estar manejando esto, pero al meterle la mano en la boca nadie ve y luego cae el gusano, ¿verdad? Ese es el famoso empalme. Bueno, ella hacía algo parecido a un empalme, pero muy burdo, muy básico. Y Bueno, yo lo vi en el primer momento. ¿Eh? ¿Qué cosa? una vez una escritora argentina se dedicó a ver, todos los presidentes tienen sus brujas que les predicen y estamos en manos de esa gente. Ahora en la Argentina tenemos un señor que habla con los perros muertos y que recibe la fuerza del cielo. Y en esa mano estamos nosotros. Pero En esa mano mientras pueda arreglar la economía, dejale que crean los perros muertos. pero Mientras en esa baje mano la estamos. inflación. Y le Bueno, hizo clonar a un perro muerto para poder tener todavía el mismo perro todavía. bueno, está Jorge, bien. antes de terminar, Jorge,
vos mencionaste que había una anécdota con el padre Chinaglia que creía en la Ouija. ¿Qué anécdota era, Jorge? No, pero bueno, yo creo que no hay tiempo ahora para contar, porque el caso de doña Valentina sí, es mucho más espectacular, porque nosotros accedimos a la afirmación, pero lo que quería decirte simplemente, yo llegué al tipo ese que tenía la afirmación, llegamos, y esas afirmaciones se mostraron en el programa de Chiche Helblum en Argentina, en el programa que tenía Chiche Helblum, es decir, a través del CAIR, me pidieron a mí las filmaciones y yo le envié a Agostinelli, y Agostinelli allá con Enrique Márquez, el mago argentino Enrique Márquez, ellos pudieron, Enrique le asesoraba a Chiche Helblum en su programa y ellos pudieron sacar allí las filmaciones de doña Valentina, que nosotros le sacamos esas filmaciones al alemán este que le había ido a firmar. Bueno, en una de las filmaciones aparece un médico, que yo ya te conté eso, Carlos, una vez. Yo lo vi. Yo vi esa filmación. Aparece un médico. O sea, eso para mí es inexplicable. Si hay algo inexplicable en todo esto, es eso. Ramiro. Que el médico pueda ir, y el tipo sí que se sometía, porque le sacaba los escarabajos del trasero. Ramiro. Ramiro creo que se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es más increíble. O sea, si estamos hablando, como decía hace rato Elvio, de que necesitamos un mínimo de escepticismo en estas cosas, imagínate un médico que vaya a la curandera a hacer ese tratamiento, entre comillas. Esto es verdaderamente increíble. O sea, el nivel de escepticismo de ese tipo es cero. Es cero. Pero bueno, lo que te iba a decir del padre Chinaglia es que él se fue conmigo una vez a un programa de radio en Radio Andutí. Estábamos invitados el famoso padre Bogado, que era un exorcista muy conocido acá, ya falleció, el padre Bogado, bueno, Chinaglia también ya falleció. Y yo le pedí a la productora, a la producción de la radio, cuando me invitaron para tratar el tema de las posesiones demoníacas, yo le pedí a la producción, le dije, si se va a ir el padre Bogado, que es, está bien, me voy a ir yo para hacer la contra al padre Bogado, para mostrar la otra cara de la moneda, pero lo lindo sería que le inviten al padre Chinaglia. Porque el padre Chinaglia es un tipo leído. O sea, por más que sea creyente y sacerdote, es un tipo que lee. El otro padre Bogado era un tipo, un bruto, un tipo así, ¿cómo puedo explicarte? Un sacerdote de campaña, alguien sin ninguna formación, más que la formación del seminario, raspando, digamos. Y en esa charla en Radio Andutí se pudo ver eso. Un padre ilustrado, Chinaglia, contra el padre Bogado, un tipo así, completamente sin luces. Y Chinaglia lo basureó. Chinaglia hasta parecía un tipo que no creía en el demonio, siendo sacerdote. Entonces le explicaba que hoy día la ciencia ya explica estas cosas. Yo en el último número que leí del Observatorio Romano, tal cosa. No, eso fue un espectáculo, esa sesión con Chinaglia. Pero al terminar el programa, ahí yo, hablando con Chinaglia en el pasillo, me dice, Jorge, yo quiero que vengas a una sesión que nosotros estamos haciendo, donde hay una señora, una italiana, que me deja impresionado lo que hace con la Ouija. Ella está invocando ahí el espíritu de alguien, y esto a mí me impresiona mucho, cómo se mueven en la Ouija, cómo se mueve en el tablero el vaso, me dice, la copa. Yo le dije, padre, ningún problema, decime cuándo yo me voy. Yo me fui armado con todo mi equipo de filmación y todo completo. Entonces yo le dije, padre, yo lo único que te pido que vos me digas es lo siguiente. La copa se mueve sin que la persona toque la copa. Sí, no la toca, me dice, no toca la copa. ¿Y cómo pone la mano? Y pone la mano encima de la copa, sí, pero ¿la toca o no? ¿A qué distancia? No la toca, vos la vas a ver que no, la copa se mueve sola. Bueno,
cualquiera ahí hubiera dicho la pucha, acá estamos ante un fenómeno. Yo estaba segurísimo de que la mujer tocaba la copa y de que el que me estaba transmitiendo mal la información era el padre. Nuevamente aquí la psicología de la percepción. El padre me estaba transmitiendo mal lo que él veía o lo que él recordaba haber visto. Y fuimos a la sesión de la Ouija y yo le dije a la mujer esta que decía que invocaba el espíritu de Claretta Petacci. Imagínate un poco la fantasía. Claretta Petacci era la amante del dictador italiano. ¿Cómo se llama este italiano? ¿Mussolini? ¿Eh? ¿Mussolini? Mussolini. Claro, Mussolini. Era la amante de Mussolini. Esta mujer decía que ella invocaba o la traía ahí a la mesa a Claretta Petacci. No sé de dónde la fantasía esa, ¿verdad? No me preguntes. Bueno, y entonces yo le dije, bueno, miren, el padre me dijo a mí en una conversación previa, yo por eso vine acá, estamos con las cámaras acá filmando, es que vos se mueven, la copa se mueve en el tablero sin que vos la toques. Y me dice ella, sí, se mueve sin que yo la toque. Bueno, perfecto, entonces vamos a empezar a filmar. Empezamos la filmación, recuerdo que era un domingo, las 10, 11 de la mañana. Y empezó el intento y la invocación a la mujer esta y la copa no se movía. Yo estaba ahí mirando, al lado. Ese es el efecto siempre del escéptico. ¿Verdad? Yo estaba mirando ahí, si ella tocaba, no la copa. Y la copa no se movía. Entonces, vamos a parar un rato, media hora, vamos a volver. Volvía, intentaba, no se movía la copa, volvía, intentaba, no se movía la copa. Y estaban varias personas, varias mujeres ahí. Entonces yo salí al pasillo y le dije a Chinaria, ve lo que pasa. La copa no se va a mover. No, pero Jorge, yo vi. No. La copa se va a mover si ella la toca, porque ella es la que mueve la copa. Ella es la que hace todo el circo de que las palabras que va formando en la tabla. Entonces, estuvimos hasta las 2 de la tarde. Ya a las cansadas, cuando la cosa ya no daba más, la copa empezó a moverse. Y sí, se movió porque la chica posó sus manos sobre la copa y ya sin ninguna vergüenza empezaba a moverse la copa formando las palabras y la Claretta Petacci respondía a las preguntas desde el más allá. Pero efectivamente, una vez más, al terminar la sesión, le dije a Chinaria, ¿ves? Eso es lo que ha estado pasando siempre. Acá no hay ninguna Claretta Petacci, acá no hay ningún espíritu, acá no hay nada. Acá es simplemente esta pobre mujer que después una vez la encontré como cajera en un local donde se vendían comida. Es una pobre mujer que está tratando de hacer creer que ella es alguien, tal vez engañándose a sí misma, porque tal vez ella misma crea realmente que está haciendo lo que dice hacer, ¿verdad? Pero no había ahí ningún fenómeno paranormal ni nada por el estilo. Ahora sí, no sé, estoy contento, pero lamento al mismo tiempo haberle pinchado el globo al padre Chinaglia. Jorge, Pedro quiere hacerte una pregunta. Adelante, Pedro. Sí, puedo, ¿se me escucha? Te Sí, escuchamos. Pedro, te escucho. Bueno, yo, muy por el contrario a lo que acabas de decir, a mí me gusta ir a lugares donde encuentro gente que no piensa como yo, porque pienso que es menos aburrido, para empezar. Debatir es probablemente la cosa más divertida que existe. Y más allá de todas las cucarachas que salen de la mano, de la boca o de los genitales, a mí me interesan los temas un poquito más grandes, más reales, que a mi juicio son más importantes. Eh, Hace unos días vi un video donde Richard Dawkins se declaraba creyente cultural o cristiano cultural o algo así. Evidentemente se entiende a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a mi tema. Las guerras culturales, que creo que es el tema de fondo entre escepticismo y no escepticismo, eh, están yendo por un lugar, por un lado, por un camino, por un sendero un poco complicado, ¿verdad? Eh, Creo que los escépticos y los creyentes
deben reconocer que la civilización occidental inició y tiene sus fundamentos en las civilizaciones, en la cultura judeocristiana, greco-romana, como se le llama. La Carta Magna, que es el primer documento que habla de derechos universales, derechos humanos, está basada en el criterio de personas los que escribieron en el año 1300, 1200 o algo así, en Inglaterra. Es básicamente fundada en la creencia de gente creyente, ¿verdad? Entonces, la contribución de, a la humanidad, a la civilización occidental, ¿verdad? De la religión o de creer en Dios, yo creo, es mi opinión, que ha sido importante, ¿verdad? Todo lo que hoy hablamos de derechos humanos, de derechos universales, de que todos los hombres somos iguales, como la Carta Magna ya lo reflejó en aquel momento, posteriormente la Constitución Americana, la Revolución Francesa, y todas las constituciones de los países occidentales eh, apoyan esta visión, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué ofrece el otro lado? Ya estamos viendo también eso. Y eso quería preguntar. ¿Te parece que la ausencia de huir de estos valores fundacionales de la civilización occidental está haciendo daño a la humanidad actualmente o no? Estamos viendo en Estados Unidos lo que ocurre en las universidades, por ejemplo, donde los estudiantes tienen unos valores francamente a veces inentendibles, ¿verdad? Donde no solamente no quieren debatir, sino que no quieren dejar que hable el que opina diferente. Por eso hice el primer comentario que hice es bueno estar entre gente que opina diferente. Porque si no ocurre un poco lo que pasa en la Universidad de Estados Unidos. Viene un Pedro, nos speaker quedamos sin tiempo. Pedro, te bueno, ruego, poder entonces, hacer la pregunta ¿cuál es concreta. la contribución, si se reconoce o no, en tu opinión, la contribución a la civilización, de la civilización occidental? No sé si se entiende mi pregunta, hice una ensalada ahí. Sí, hiciste una ensalada, Pedro, lastimosamente, pero te entiendo lo que quisiste decir. Pero ¿cuánto tiempo hay, Carlos, para responder? Y yo te diría que 5 minutos, Jorge, y tenemos que cortar. Bárbaro. No, porque lo que dice Pedro es muy extenso, él tocó varias cosas allí. Imagínate lo que plantea, la contribución de las religiones, la formación de algunos derechos, como los derechos humanos, de que la contribución, el balance final de creer en Dios es positivo, dice él. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo que sí puedo hacer es entender por qué el hombre cree en Dios. Nosotros, o sea, no creo que haya ningún ateo que niegue la relevancia histórica, eh, sociológica y hasta política de las creencias religiosas. Porque millones de personas, miles de millones de personas en el mundo creen en dioses. Entonces, indiscutiblemente, eso se refleja hasta en la constitución de un país. Obviamente que tiene un peso y una importancia. Ahora bien, el problema está en que esas miles de millones de personas creen en los dogmas religiosos, no de una forma meramente política, sociológica o histórica, sino que creen literalmente en los dogmas religiosos. Y ese es un problema. Cuando hoy día, por eso es que alguien dijo, creo que lo dijo Bertrand Russell, de que la religión ha secuestrado la moral. Es decir, nos hicieron creer de que los valores morales que la civilización occidental hoy eh, utiliza, provienen de las religiones. Y eso no es así.
Ahora bien, eso se podría profundizar, pero el tiempo no nos da. Es un tema muy interesante el que plantea Pedro. Y cuando él habla de lo que dijo Richard Dawkins, yo entiendo perfectamente lo que quiso decir Richard Dawkins. Lo que Dawkins dice es, sería absurdo que tengamos que demoler la iglesia, de, qué sé yo, la Catedral de San Patricio en Nueva York, sería absurdo que tengamos que demoler tal, o las pinturas de Miguel Ángel en el Vaticano. O sea, esa cultura no se puede, eso es un patrimonio de la humanidad. Así como la música sacra, etcétera, a esto se refiere Dawkins. Y a algunos valores, porque él dice que prefiere una sociedad cristiana que una sociedad musulmana, y estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Dawkins en eso. Además, no se puede negar la contribución, porque hay como una... Acá no hay negros o blancos, hay demasiadas zonas grises. También se puede decir de que la religión, especialmente la iglesia cristiana, por una cuestión simplemente de logística y de infraestructura, fue la depositaria de los libros de la antigüedad. Los monjes que eran copistas y las bibliotecas que se armaban, y finalmente a través de la iglesia se empezaron a fundar las primeras universidades. Vaya contraste ese, ¿verdad? Entre los promotores del más absoluto dogmatismo, hacerlos el vector por el cual, a generar los vectores por los cuales se iba a fundar las principales universidades del mundo. Vaya paradoja esa, pero bueno, hay que reconocer que es así. Entonces, yo no puedo decir que la religión es buena, no puedo decir, porque sería asumir que la civilización que lo bueno que la civilización pueda hacer en función de los demás como sociedad tiene como fundamento último la religión. No creo que sea así. Pero eso amerita más tiempo y hay que extenderse sobre eso. Lastimosamente ya nos quedamos sin tiempo, entonces termino leyendo estos últimos mensajes. Elvio dice, es bueno insertar en las nuevas generaciones que sean escépticos a todo y que duden de todo para generar nuevo conocimiento. Pero yo cada vez que profundizo en la biología humana, a- aparece como si todo estuviera construido para algo, lo que me mantiene a mitad o a dos tercios, si quieren, entre los escépticos y creyentes religiosos. Marcelo dice, la religión como base moral es hacer lo correcto por el motivo incorrecto y eso siempre terminará generando injusticia y sufrimiento. Miguel Calvo dice, muy buena respuesta, Jorge, no se puede ser más claro. Querido Jorge, nos quedamos sin imagen, pero justamente ya hemos terminado, así que muchas gracias nuevamente a vos, Jorge, y a todos los participantes, y nos vemos muy pronto. Estará con nosotros José Antonio Galeano, que hablará sobre la vida de su hermano, sobre Maneco Galeano. Así que un saludo especial a todos, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, gracias.